La primera imagen nos lleva hasta el vertedero de Palencia, donde la policía continúa buscando el cuerpo de un bebé recién nacido que su madre arrojó a un contenedor. La mujer, que señaló que el niño nació muerto, ha sido dada de alta y trasladada a comisaría para tomarle declaración. La policía investiga si se trata de un delito de aborto. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Este lunes que agoniza ha sido un día de análisis, de reflexión sobre lo que ayer se vivió en León. Las decenas de miles de personas que salieron a la calle en la capital, en Ponferrada y en Villablino, esperan que sus demandas no caigan en saco roto y que sirvan para revitalizar la provincia. En el día después predomina esa lectura transversal, ajena a las cuestiones identitarias, pero no podemos mirar hacia otro lado porque es evidente que la reivindicación por la autonomía leonesa también estuvo muy presente. Tras la movilización en las calles leonesas, la próxima fecha marcada en el calendario es el 3 de marzo. La mesa tratará cómo y quién gestionará las inversiones en la provincia. El hartazgo ya de los leoneses hacia esta discriminación y este agravio que vamos sufriendo décadas. Es muy respetable la masiva movilización que ha habido en el día de ayer y la Junta está presente en esas mesas de trabajo por el futuro de esa provincia. Pero más allá de las reclamaciones económicas, industriales y poblacionales, desde el consistorio el alcalde socialista insiste en sus pretensiones. Es cierto que salimos a reivindicar nuestro futuro, pero nuestro futuro está directamente ligado también a esta reivindicación de autogobierno y de autonomía para nuestra región. La postura del Partido Socialista es clara. Entendemos el sentimiento, consideramos que no es el camino y el responsable de esta situación es quien nos lleva gobernando 33 años. Además, desde otras formaciones también se refieren a este aspecto, pero insisten en que no hay que comparar con otros conflictos territoriales. Hay que ser muy lerdo para confundir lo que está pasando en León y mezclarlo con el debate de Cataluña. Podemos también sostiene la necesidad de continuar con la movilización en la calle. Bueno, pues este va a ser el primer asunto que pongamos sobre la mesa en nuestro tiempo de tertulia. Hablaremos, por supuesto, largo y tendido de lo que fue ayer esa multitudinaria manifestación que recorrió las calles de León, de Ponferrada y de Villablino, y vamos a hablar de este tema con Pablo Lago. Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Berciano, de León, de Ponferrada. Maite Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Y con un zamorano, Paco Somoza, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si los de Zamora también estabais en alguna de esas manifestaciones. Con el corazón, absolutamente, vamos. Pablo, justificada la manifestación de ayer. Luego iremos un poco a los componentes y a lo que han intentado buscar algunos, entre ellos el alcalde de León de la misma, pero en lo que se refiere a la convocatoria tal cual, esa creación de una mesa por León, pensando en el futuro de la provincia, más que necesaria una manifestación de este tipo y más que necesaria que se ponga, de hecho, en marcha la mesa. Si salen 50.000 personas, 80.000 personas, me da lo mismo 50.000 que 80.000 en una movilización que hay que buscar el 11M del 2004, el mayor atentado terrorista que sufrió Europa, para encontrar esas movilizaciones en la provincia de León y yo creo que en cualquier provincia de Castilla y León. Evidentemente esas 50.000, 80.000, insisto, me da lo mismo la cifra, justifican, por supuesto, la queja. Y además era algo que era previsible, nuestro periódico lo llevamos advirtiendo. El que no quería ver lo que iba a pasar con esta movilización está ciego. Que luego dentro de esa movilización por el futuro, por la reindustrialización, contra la despoblación, se pueda mezclar el sentimiento leonesista, que está además muy a flor de piel, especialmente en la capital leonesa. La prueba está en que hay 3 manifestaciones distintas, Laciana, Bierzo y León. El sentimiento más de autonomía, más leonesista, también estaba presente ayer de forma importante en León. En Villablino y en Ponferrada no se vieron tampoco ese tipo de reivindicaciones. Sí, las banderas de León se ven en León, las banderas del Bierzo se ven en Ponferrada. Es decir, son realidades y reclamaciones parejas, pero también distintas y diferenciadas. Lo que pasa es que, claro, a mí me llama mucho la atención que los promotores de esta manifestación, que son fundamentalmente los sindicatos, se levantaron el Día de Reyes, abrieron los juguetes y se dieron cuenta que había un problema en una provincia como León. Y cuando digo una provincia como León, no es Baladí, no es Zamora, no es Ávila, lo digo porque es el 20% de la población de esta comunidad. Y es verdad que es muy grave el caso de Zamora, es muy grave el caso de Ávila, es muy grave el caso de Soria, pero si la pérdida de población porcentual es una sangría enorme, donde más población hay y no eres capaz de retenerla ahí, ¿cómo la vas a retener en los lugares y en los territorios pequeños? Insisto, porque además también hay que ver otra cosa, hay que hacer un análisis de algunos de los baluartes de estas movilizaciones y de los que estarán en la mesa el día 3,
llevan 20 años en las instituciones. Esto es un problema de las instituciones, porque sí que hay que dejar algo claro. El problema principal es el de los desequilibrios. En nuestro periódico llevamos años diciéndolo, yo le puse editoriales de hace 6 años a la gente, diciendo que los desequilibrios que había producido la crisis en los territorios, especialmente nos enfocamos en esta comunidad, estaban generando una situación de tensiones importantes. No sé si la indolencia, la inoperancia, la incapacidad, la desidia política no hizo nada, hasta que nos hemos encontrado con una situación de tensión enorme, y de tensión enorme, insisto, porque sea como sea, el peso que tiene León en la comunidad no es el que tiene otras provincias, igual que el que tiene Valladolid, por ejemplo. ¿Sabrán las administraciones darle respuesta a esa reivindicación de esas decenas de miles de leoneses que ayer salieron a la calle? Hombre, principalmente las administraciones, como ha dicho Pablo en el análisis tan detallado que ha hecho, son responsables de la situación. No es una situación nueva de hace unos meses, ya ha habido un montón de ayudas y además hay un informe del Tribunal de Cuentas que ya alerta de lo mal que se han gestionado esas ayudas. Entonces, esta mesa creo que es la última oportunidad que tienen las administraciones para gestionar adecuadamente y dar una respuesta a una situación crítica en la provincia de León y crítica también en otras muchas provincias que supongo que se van a ir levantando la voz imitando el ejemplo de ayer de León. Paco, ¿cuál es tu opinión? Pues mi opinión es coincidente. El problema viene de lejos, el desánimo de la gente genera este tipo de manifestaciones, que es la expresión de un dolor en definitiva, ¿no? Y que si extrapolamos los datos, como antes decía Pablo, y comparamos las grandísimas manifestaciones de Madrid, por ejemplo, ¿no? Pues resulta que si comparas población con población, esta manifestación de León de ayer pues sería una equiparable a Madrid, 800 o 900.000 personas en la calle, ¿no? Con lo cual, a ver si se dan cuenta de una vez que el problema tiene que ser serio para que la gente se eche a la calle de una manera tan rotunda, tan decidida y tan verdadera, porque en el fondo lo que está sucediendo es que existen unos desequilibrios territoriales enormes, que las provincias no son todas iguales, efectivamente, como dice Pablo, pero si unas podrían tirar más de las otras y las que podrían tirar, como por ejemplo León, que ha tenido un desarrollo industrial anterior enorme, pues está decayendo a pasos agigantados, pues no te digo Zamora va al precipicio. Y sobre la reclamación fundamental de esa manifestación de ayer, la que lideraron los sindicatos, ¿alguna confianza en lo que pueda salir de esa mesa que se constituye en principio el próximo 3 de marzo? Bueno, yo quiero hacer un apunte más sobre los sindicatos, porque claro, yo como berciano, pero como periodista he vivido las reconversiones mineras, la del 90 de la cuenca Faerosil, la del 95 del Bierzo Alto, podría dar detalles de años, de muchas cosas. Cuando se habla de las ayudas, que hablaba Maite antes del tema de las ayudas, vamos a ver, es que los sindicatos muchas veces, cuando pactaban reconversiones, solo pactaban prejubilaciones, y eso lo sabemos todos los habitantes de la zona, y eso era pan para hace 10 años y es hambre para hoy. Las prejubilaciones, claro, la vida de los mineros es más corta que la de las personas, porque se dejan la vida, parte de un cuarto de la vida se la dejan picando carbón, ¿no? Cuando han empezado a desaparecer esas prejubilaciones, han dejado de desaparecer una parte del sustento. Y entonces se pactaban prejubilaciones, y no para los mineros, que los mineros con 42 años, con 44, que se prejubilan de la mina, con 20 y pico años de mina, tienen todo el derecho del mundo a prejubilarse. Lo que pasa es que yo he visto prejubilarse sindicalistas, pero a decenas, y si alguien me lleva a la contraria, ponemos nombre y fechas, a decenas, y hacía 20 años que no pisaba una mina, pero se seguían aplicando los mismos coeficientes reductores. Es decir, en toda esa mare magnum que hubo de ayudas en la época de Aznar, con el nefasto ministro Piqué, ¿os recordáis?, de Industria, que intentó cerrar las minas de un plumazo, en la época de Zapatero también, todo culminaba, es más, la última reconversión que hubo pequeñita, en el Bierzo, cuando se acabó con la última mina, lo que se pactaron fueron prejubilaciones. Insisto, eso era pan para entonces, y el hambre que tenemos hoy, eso es lo que está ocurriendo. Pues esos mismos que parece que ahora están reclamando soluciones, estaban también en el origen del problema, por lo que parece, ¿no? Hombre, yo en este caso, que soy de Asturias y en mi juventud viví esta situación y estas soluciones cortoplacistas de las prejubilaciones, eso obligó a una segunda reconversión o un segundo paquete de medidas, porque toda la lluvia de millones que hubo cuando se cerraron las minas y toda la industria
que se mueve alrededor, todo ese dinero no generó ninguna solución alternativa y hoy en día sigue habiendo un gran problema. Entonces, supongo que es el error que no debe volver a cometerse en esa mesa y que no deben cometer ni sindicatos ni administraciones públicas, claro. Bueno, veremos en qué termina esa mesa, por supuesto. Ya les decía yo que esa reivindicación de ayer fue utilizada por algunos para llevarse el agua a su propio molino. En primer lugar, el alcalde de León, que se ha convertido en el principal portavoz del leonesismo, reclamando la autonomía para el viejo reino. Pero no es el único, el PSOE, el único partido nacional que tiene que capear con concejales díscolos que apoyan mociones en favor de la región leonesa. También les ocurre a PP y Ciudadanos. En el Ayuntamiento de Riaño ha sido el último caso. Todos los ediles han votado a favor de la moción y en ese todos hay concejales de los tres partidos que han desobedecido las directrices de sus direcciones nacionales, dadas, como les digo, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Les voy a mostrar simplemente un ejemplo de cómo recogía la prensa nacional o algunos periódicos del resto del país la manifestación de ayer en León. La portada más contundente quizá fuese la de La Vanguardia, ¿no?, que hablaban directamente en esa foto que León clama por independizarse de Castilla. Otros periódicos no iban tan allá, recogían el malestar de los leoneses, lo achacaban en parte también o lo vinculaban con ese malestar que puede existir en la España vaciada, que tanto ha salido a la calle últimamente, pero hablaban eso también de la situación que se vive en esa provincia, ¿no? Pablo, esta es la lectura que se hace desde La Vanguardia, evidentemente, parece que... Mola más La Vanguardia en catalán, si pones la versión en catalán, pues la portada mola más todavía. Lo de eso sí, bueno, cada uno se agarra lo que quiere. Hablabas del alcalde. El alcalde es el gran vencedor de esta movilización, que nadie se lo olvide, porque él fue el que encendió esta mecha de hartazgo, que dice él, recuperando un poco las ansias del año 1984, del leonesismo, de autonomía propia, pero el gran vencedor de esta movilización es el alcalde de León. Claro, el alcalde de León, al cual Ferraz no es capaz de meterle mano orgánicamente, y mejor que no lo haga, porque encima podría crear un mártir ahora mismo. Y hablabas tú de que si los concejales de Riaño, de pueblos, de Ciudadanos, del PP, es que los concejales de esos lugares no se dedican a la política. Esos concejales no van a traicionar a sus vecinos ni el sentimiento de sus vecinos, por mucho que le diga a su partido. ¿Recordáis? Antes de Navidad, cuando en una ejecutiva salió Pablo Casado muy ufano y dijo que expedientarían a cualquiera del PP, pues se puede quedar sin partido en León, tranquilamente. Lo que pasa que también es verdad que hay que tener mucho cuidado a la hora de jugar con los sentimientos, ¿vale? El mapa de los desafectos es muy importante. Lo digo porque hoy la presidenta de la Diputación de Palencia creo que no ha estado demasiado oportuna en unas declaraciones que ha hecho, tratando de menoscabar la importancia de la movilización que hubo ayer en León. Ha afeado que en León se imiten modelos independentistas. No, y ha dicho que es que otras provincias tienen problemas, como la despoblación, como León. Bien, claro que lo tiene, pero los habitantes de ese territorio se reivindicarán, saldrán a la calle por lo suyo, no van en contra de lo que ocurre en otros lugares. En cualquier caso, la presidenta de la Diputación de Palencia tiene que pensar que Palencia está en un eje de desarrollo muy importante, que es Valladolid, Palencia, Burgos. Sí, no, a Palencia le va muy bien, precisamente si les va bien tanto a Burgos como a Valladolid. Sobre el eco o sobre la importancia que esto va a tener para el movimiento regionalista en León. Ha sido también, como dice Pablo, el alcalde de León el gran triunfador en la manifestación de ayer. Hombre, el problema es instrumentalizar situaciones de crisis económica para mezclar otras reivindicaciones políticas, ¿no? Que supongo que lo que pueden generar es desde crispación hasta luego frustración en los propios leoneses. No sé si... ¿Cuál es el objetivo prioritario? Si potenciar y reindustrializar la provincia o conseguir esa 18ª autonomía. Son dos proyectos que no sé si van paralelos, pero que necesitan muchísimo presupuesto cada uno, entonces no sé si es viable que discurran paralelos. Yo creo que el titular tendría que ser que el León lucha por no independizarse, es decir, que es el contrario, justo al contrario al que dice La Vanguardia. O sea, lo que esta manifestación procura, yo creo como objetivo, y conociendo a la gente de esta tierra, es que les miren de una vez con atención, o sea, que programen, como antes sugería Pablo, que no seamos cortoplacistas, que no veamos las cosas de forma inmediata. Hay una persona que grita, pues le damos un caramelo y se acabó el grito, ¿no? No, eso no soluciona nada de futuro, como clarísimamente está demostrado.
ya lo sabemos algunos, o casi todos, ¿no? Pero claro, es muy confortable para el que grita y para el que le suenan malos gritos resolverlo de esa manera, ¿no? Con un poquito, con un azucarillo, ¿no? Y esto no es una cuestión de azucarillos, es un problema de infraestructuras, es un problema de futuro de verdad, de pensarlo, y a lo mejor esta manifestación que valga como estímulo para impedir, yo creo que la comunidad se disgregue, pero desde luego que sepan los responsables que estamos en riesgo. A ver, es que es muy fácil. Vamos a ver el hecho diferencial berciano, ¿no? Que ayer el Mundo Nacional hacía un reportaje sobre la estación del Bierzo como uno de los ejes de la despoblación y de los territorios desindustrializados. Es que el Bierzo ha vivido durante el último siglo de la minería. Pero vivió de la minería cuando había que se ponía una cuota muy importante para este país, cuando este país dependía de la minería de la Ciana y de las cuencas del Bierzo y de las térmicas. La primera térmica nace allí. Endesa, el primer kilovatio, lo genera en Ponferrada. La primera mina y la primera térmica de la minera de Ponferrada, estamos hablando del año 1918. Es decir, se paga una cuota medioambiental, se paga una cuota humana, incluso de personas, se paga una cuota de territorios. Y eso de repente, de un plumazo, borras un monocultivo, que es el carbón, donde yo recuerdo en las últimas épocas, no estoy hablando de hace siglos, estoy hablando de los años 90, trabajaban 15.000 personas en las minas de carbón directamente, más el empleo indirecto de las térmicas, del transporte y demás. Empleos bien remunerados. Tú eso de repente lo borras de un plumazo, de un territorio que además ha estado sometido a eso. Eso ha sido pagar cuotas medioambientales, porque claro, las escombreras, los territorios, se han destrozado paisajes, se ha destrozado patrimonio, se ha pagado una cuota humana muy importante de las personas que han muerto en la mina. Es decir, todo eso lo borras y no haces nada. Recuerdo que mucho del dinero del minero se invirtió en cursillos, que por cierto lo gestionaban los sindicatos, y todo el problema de todo esto es la mesa que viene ahora, que es que aquellas mesas de los fondos estaban compuestas por alcaldes, por sindicatos y por políticos. Y entonces, ¿qué hacían los sindicatos? Pelearse para obtener dinero para los cursillos. ¿Qué hacían los alcaldes? Pues como había una piscina cubierta aquí, había que hacer una piscina cubierta en otro lado. Y está todo el Bierzo lleno de piscinas cubiertas y de polígonos. En las piscinas no hay agua y en los polígonos no hay empresas. Es que eso es lo que no puede volver a ser. Claro. No puede volver a formarse otra mesa. Hay que formar una mesa con gente que sepa y con especialistas y que digan qué es lo que hay que hacer ahí. Pues no sé si será el caso, después de ver un poco quién se había subido al carro ayer de la manifestación. Evidentemente vamos a estar muy pendientes de cómo se constituye esa mesa y de quién forma parte de esa mesa y de los objetivos que se proponen en esa mesa. Vamos a cambiar de tema. El Gobierno central retoma su empeño en que la Iglesia Católica pague el impuesto de bienes inmuebles. Hasta ahora las instituciones destinadas a fines sociales estaban exentas de pagar este impuesto municipal. En Castilla y León hay 5.400 parroquias. En el listado no están ni las sinagogas ni las mezquitas. El Gobierno pone en el foco la fiscalidad de la Iglesia Católica. Hemos hablado de estos asuntos en la anterior legislatura y hemos hablado en sede vaticana. Sus bonificaciones se rigen por el acuerdo con la Santa Sede del año 79, en el que se incluyen más de 23.000 lugares de culto católicos. Desde la Iglesia no quieren privilegios, pero tampoco discriminaciones, porque esta exención también se aplica a 1.600 mezquitas, 40 sinagogas y la Cruz Roja, pero no son los únicos. Determinadas ONGs, también los centros docentes, las universidades tampoco pagan. Asimismo, se benefician edificios sindicales, de partidos políticos o fundaciones. En Castilla y León se recaudaron el año pasado más de 700 millones de euros solo con el IBI. Es el impuesto fundamental de financiación local. Puede suponer más del 60% del presupuesto del que dispone un ayuntamiento. Sin embargo, los municipios también tienen sus propias exenciones. Por ejemplo, aquí en Valladolid tenemos para familia numerosa hay del 40 y del 30%. Aunque es un impuesto de cobro municipal, las normas son estatales y cualquier cambio obligará a modificar la Ley de Haciendas Locales y la de Mecenazgo. En el informativo de las 8:30 de esta casa, el portavoz de la Conferencia Episcopal ha señalado que la Iglesia recurrirá a esta decisión si se eximen del pago de ese IBI a otras confesiones religiosas y a otras organizaciones no lucrativas. Luis Argüello espera llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Al considerarse una discriminación, nosotros apelaríamos a la legislación vigente, además de aquello que está asegurado por los acuerdos Iglesia-Estado. Si el planteamiento es general y afecta a todas las organizaciones no lucrativas, pensaríamos en un afán recaudatorio que disminuiría la actividad y la presencia de todas estas organizaciones que la ley del mecenazgo ha tratado de promocionar.
Eso nos contaba Luis Argüello en directo en el informativo de José Luis Martín. Este es un debate viejo, pero parece que el gobierno central, el gobierno de coalición PSOE-Podemos lo tiene claro, ¿no? Sí, pero es un debate complicado, porque sí, la Iglesia Católica, con independencia de las creencias de cada uno, conserva un patrimonio desde hace 2000 años o desde hace 800 o 900 en esta comunidad de una manera muy considerable, con lo cual a mí no me parece mal que paguen impuestos, que todo el mundo pague impuestos sin exclusiones de ninguna clase, pero del mismo modo que se pagan esos impuestos, habría que empezar a pensar. Esto es una cosa que si empiezas a reflexionar de una manera, de esa manera, con respecto al patrimonio, pues a lo mejor terminamos diciendo que los coches que conducen a los mandatarios públicos de una forma u otra es un pago en especies y tendría que pagar Hacienda también por ese tipo de cuestiones. Es complicado porque en definitiva al final quien va a pagar la buena parte de ese impuesto o toda la parte van a ser los usuarios, los visitantes, los turistas, los que van a acceder a ese patrimonio de una forma u otra, o sea, que eso no lo va a pagar la Iglesia. Yo creo que es complicado, o sea, no es una cosa tan inmediata como decir que pague todo el mundo, ¿no? Que eso parece que es la versión fácil de la propuesta. ¿Es un debate complicado? ¿Es de justicia que todo el mundo pague? A ver, es que hay una parte que yo creo que ha obviado el portavoz de la Conferencia Episcopal y es que evidentemente el concordato, el acuerdo con la Santa Sede habla de los lugares de culto, pero lo que no habla es de los lugares donde se está obteniendo un rendimiento, de la Iglesia y de hoteles. Y de inmuebles convertidos en hoteles que están obteniendo un rendimiento. Yo no sé si tendrá que pagar un IBI igual que cualquiera, pero evidentemente si está teniendo un rendimiento económico por unas cuestiones distintas, seguramente habrá que hacer algo ahí para que eso también repercute. Esa es la parte, yo creo que es en la que está hablando el gobierno. De hecho, este gobierno o estos dos partidos dijeron que iban a poner sobre la mesa cuáles eran todos los inmuebles que estaban libres de IBI y esa lista, igual que la de la amnistía fiscal, no la hemos visto, pese a que la prometieron. Pero ahora son gobierno, además. Eso es. No pensemos que por la Iglesia del Pueblo se va a tener que pagar el impuesto de bienes inmuebles, pues será por otro tipo de bienes, como decían mis tertulianos. Este martes el pleno en las Cortes Regionales. En la víspera ha habido bronca en la Comisión de Empleo e Industria entre el compareciente, que era el presidente de CECALES, Santiago Aparicio, y el procurador socialista Pedro González. Bronca que se producía a cuenta de las políticas laborales y fiscales del Gobierno central. Es que tiene que haber una redistribución de la riqueza, porque ahora ustedes dicen, no, viene una desaceleración, y cuando han ganado mucho. El gobierno del Partido Socialista con el señor Zapatero, que nos había dejado prácticamente hundidos a España, pero hundidos a España, y había que tomar medidas. Vamos a ver, ruego orden en la sala. Bueno, pues no me haga preguntas, Perdone, la presidenta de la comisión soy yo y no se consiente este tipo de actuaciones ni interlocuciones, no están permitidas. Vamos a ver. Ni avisos ni amenazas. Bueno, ese ha sido uno de los momentos más tensos de esa comisión celebrada esta mañana, en las Cortes Regionales, pero también en esa misma comisión el presidente de CECALE ha llegado a plantear un canon para mantener autovías. Evidentemente, este asunto indigna a los transportistas y sorprende, ¿no?, que sea la patronal precisamente quien proponga este tipo de iniciativas. ¿Qué os parece? No sé si queréis hablar del canon de las autovías o de la bronca. Yo creo que no ha tenido mucho tacto, el presidente de CECALE no ha tenido mucho tacto porque está en sede parlamentaria. Entonces, arremeter contra el gobierno de Zapatero solamente lo puede hacer, pero fuera de sede parlamentaria. Y sobre este procurador, yo creo que va a atravesar momentos nerviosos, porque no es la primera vez que tiene un altercado de ese. Recuerdo la última vez que fue un altercado considerable, que además se marchó de una mala forma. Es decir, yo creo que los dos deben saber cuando está en sede parlamentaria, pero es verdad que se le ha ido seguramente la mano. Se le ha ido la mano al presidente de CECALE arremetiendo de esta forma contra Zapatero, contra alguien. Es normal que salga en defensa el procurador, pero por lo que hemos oído, no hemos escuchado lo que ha pasado, pero la presidenta de la mesa ha dicho que no va a consentir amenazas. Bueno, amenazas, pues hasta dónde habrán llegado las amenazas. Lo que ha habido es, evidentemente, una bronca. Así están las cosas. También en las Cortes Regionales, donde mañana, les recuerdo, habrá pleno, y no sé si el nivel de discusión llegará a estos extremos o no. En la política nacional, pocos daban un duro por la cita que tenían esta mañana en la Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Casado, y eso es lo que ha pasado, que los 90 minutos de reunión no han servido para acercar posturas
en nada, ni un solo acuerdo. El líder de los populares ofrece pactos de estabilidad, pero a cambio de que Sánchez rompa con el independentismo. El gobierno no parece dispuesto a explorar esa vía y acusa a los populares de estar instalados en el bloqueo. Reunión al más alto nivel. El presidente del Gobierno recibe al líder de la oposición, pero sin llegar a ningún acuerdo. Sánchez cita a Casado, en palabras de la ministra de Hacienda, para ver cómo respiraba el principal partido de la oposición. Los populares han llevado hasta 9 propuestas a la reunión, algunas indispensables para poder dar apoyo a los presupuestos generales. En el resto de los acuerdos no he puesto ningún condicionante, pero evidentemente en los que afectan a la unidad nacional y la independencia institucional sí. Se refiere a que el Gobierno dé marcha atrás en la mesa de negociación con Cataluña, en que no se reforme el Código Penal y en concreto el delito de sedición, y en que se elija otra fiscal general no vinculada a la política, como era el caso de Dolores Delgado. El PSOE valora así las propuestas de Casado. O se hace mi política o que ya se sepa que este país no puede contar con el Partido Popular. Y aunque ya lo adelantaban en un comunicado, insisten. Sigue en una actitud de bloqueo, como si no se hubiesen celebrado 2 elecciones generales consecutivas. Casado asegura que su actitud ha sido constructiva y traslada las responsabilidades al Gobierno. Pero como decía ahora, será el señor Sánchez el que tenga que contestar a estas propuestas. Y le recuerda que sí tiene una alternativa para no depender de separatistas. Bueno, así ha ido la reunión esta mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. ¿Esperabais algo diferente? ¿Esperabais que se llegase a algún tipo de acuerdo? No. Yo la verdad es que no sé ni para qué se reúnen, de verdad, porque es que lo que plantea Pablo Casado es que abandone el gobierno, en definitiva, Pedro Sánchez, porque claro, que ceda la connivencia, ¿no?, con los independentistas y con los separatistas y con los nacionalistas y con no sé qué y tal, eso significa pues que va a perder el gobierno y entonces Pedro Sánchez justamente acaba de hacer un pacto de lo contrario, ¿no? Eso es un deseo absolutamente imposible de lograr por parte de Pedro Casado, por lo tanto yo no confiaba en nada, ¿no? Además lo habían anunciado ambos, que no unos están poniendo en juego el asunto del Tribunal de Cuentas y de todas las instituciones en las que se necesita la concordia, digamos. Bueno, la concordia se necesitaría en todo, ¿no? Pero esto no quiere concordia en nada y ya veremos a ver lo que dura esta verbena, porque la cosa no tiene muy buena pinta. Bueno, pero yo creo que sí que es importante que al menos hayan reunido, al menos tal como comenzó la legislatura, con el enfrentamiento y el discurso tan radical que había. Que en principio no va a haber acuerdos importantes en los próximos meses, creo que está claro, pero al menos retomar el diálogo y casi retomando la escena de antes de las Cortes, al menos la cortesía parlamentaria y lo que es la política, sí, dialogar. Ya has visto cómo ha salido el PSOE diciendo que le ha llamado obstruccionista, no aporta soluciones, lo ha puesto a parir. Quiero decir que realmente es un principio de diálogo que yo, claro que me gustaría, como a ti, ¿no? Pero me parece que no están en la línea, ¿no? Comparto todo lo que habéis dicho y además añado que cualquiera podríamos recriminarle a Pablo Casado que no apoye unos presupuestos del gobierno socialista por la estabilidad del país, pero cualquiera de nosotros y seguramente cualquier ciudadano, pero el único que no le puede recriminar, ni está autorizado moralmente ni legítimamente para recriminarle a Pablo Casado eso es Pedro Sánchez ni el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a seguir con política nacional, bueno, nacional-regional, porque Alberto Núñez Feijóo aseguraba este fin de semana que no sería rehén de ningún partido, ni siquiera del suyo. Una forma de decir que no quiere coaligarse con Ciudadanos. La formación naranja parece que no desiste en ir de la mano del PP en Galicia, País Vasco y Cataluña, donde habrá elecciones próximamente. Desde la gestora le piden a Casado que inmedie con el presidente gallego. No creo que hubiesen planteado, y entiendan la ironía con la que estoy realizando estas declaraciones, una propuesta de España suma fake. Entiendo que no querrían engañar, sino que querrían decir la verdad, así que es el momento de sumar. Esto del España suma, el unido es mejor, que propone Inés Arrimadas, ¿tiene futuro? Yo creo que en una comunidad como Galicia, donde Feijóo tiene clara la mayoría absoluta, es muy difícil que acepte ese. Bueno, había una encuesta, ¿no?, que le daba esa mayoría absoluta prácticamente, que repetía los 41 diputados que tiene en estos momentos. Yo creo que es una ingenuidad pensar que va a aceptar. ¿Qué harías tú? Yo tampoco pactaría. Si tienes ganada, o por lo menos tienes grandes posibilidades de ganar las elecciones, las encuestas las carga el diablo también. O sea que esto es como si tienes un billete de lotería
con premio, y dices, lo compartimos. Y dices, hombre, si me lo hubieras dicho un poquito antes, pero ahora ya no. Además lo está pidiendo un partido con una gestora. Fíjate que Paco y yo queremos compartir, tenemos ahí tiene un tierra con remolacha y tiene los aperos y tiene todo. Pues ¿para qué se va a asociar conmigo? Ahora, si soy yo el que tengo los aperos, igual me necesita. Entonces nos asociamos para sacar la remolacha. Con Paco, asóciate, que vamos a seguir ganando. Sin duda. La semana pasada nos frotábamos las manos con la posibilidad de que la ministra de Educación cambiara de criterio y apostara por una EBAU única, o al menos más equitativa. Hoy el secretario de Estado de Educación nos ha devuelto a la realidad, nos ha puesto de nuevo los pies en el suelo. El Ejecutivo Central ni se plantea una prueba única y lo único que considera es, pues no sé, homenajearla, pero en parte. Yo creo que la idea que surge es, más que hacer una prueba única, hacer una prueba que tenga una cierta armonía en los planteamientos, en el temario, en los modos de corrección, pero no es necesario que sea una prueba única, porque eso empobrecería mucho el trabajo que los alumnos hacen en los centros. Bueno, antes de llegar a leer la prensa regional, les cuento esa última hora, queremos ver esa información acerca de la noticia con la que arrancábamos este tiempo de información, ¿no? Continúa la búsqueda de ese feto en el vertedero de Palencia y la madre, que ha sido dada de alta en el hospital, ya ha sido trasladada a comisaría para que preste declaración. El operativo de búsqueda en el vertedero comenzaba a primera hora de la mañana. De ser cierta la versión ofrecida por la madre, que aseguró haber tirado al recién nacido a un contenedor, el cuerpo podría estar entre los residuos de las últimas semanas. Hemos acotado donde hemos depositado el residuo a partir de esa fecha. Estamos hablando de 2 zonas perfectamente identificadas, porque llevamos un control diario casi de dónde colocamos el residuo, y estamos hablando de 2 zonas, que una sería unos 1000 metros cuadrados con un espesor de 1 metro más o menos, y otra zona de unos 800 metros cuadrados con un espesor de 2 metros. Una búsqueda más que complicada. Es una cantidad muy elevada para buscar algo muy pequeño. Teniendo en cuenta que es de origen orgánico, es mucho más difícil, dado que en el manejo de la basura se emplea maquinaria pesada, con lo cual es fácil que puede sufrir deterioro. De momento la policía rastrea con perros, pero de activarse un protocolo especial, la búsqueda sería más pormenorizada. Estaríamos hablando de un cribado, o sea, es un trabajo arduo, o sea, muy difícil, ¿eh? Mientras la búsqueda del cuerpo continúa, la joven de 23 años ha sido ya dada de alta y trasladada a la comisaría de la Policía Nacional, donde prestará declaración. Antes de leer la prensa, damos la última palabra a nuestro tertuliano en la distancia para que nos cuente qué le quita el sueño esta noche. Buenas, Nieto, cuéntanos. No puedo pegar ojo, Juanma. El Gobierno aprueba mañana la tasa Tobin, que grava la compraventa de acciones de empresas españolas de más de 1.000 millones de euros. ¿Cómo evitar la tasa Tobin? Pues muy sencillo. En vez de Repsol y Telefónica, British Petroleum y France Telecom. Vaya. Hasta mañana, Juanma. Que no son horas. No son horas. La tasa Tobin, la tasa Google serán noticia mañana en el Consejo de Ministros. Leemos ya los titulares más destacados de la prensa regional y empezamos con el Diario de León y con los ecos de la manifestación de ayer. El Gobierno reconoce desequilibrio y falta de oportunidades para León. A este asunto le dedican también su portada en los compañeros de la ABC Castilla y León, a lo que hacía antes referencia Pablo, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, afea que en León se imiten modelos independentistas. Almisen afirma que cualquier provincia tiene datos de población similares a los de este territorio. El Mundo Diario de Valladolid, Inés Arrimadas rellevará a Luis Fuentes en su próxima ejecutiva. Evidentemente, si Inés Arrimadas consigue imponerse en las primarias de Ciudadanos. Atropello mortal en la A62, esa ha sido una de las noticias trágicas de esta tarde de lunes. El Norte de Castilla lleva a su portada la fotografía de esa reunión que no ha servido para nada entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, un encuentro solo para constatar sus diferencias. Diario de Ávila, la Confederación Hidrográfica del Duero decide que la cuenca del río Adaja deje de estar en emergencia por sequía. Y en las páginas de La Razón habla de unos cursos de la Escuela de la Administración, empleados públicos bien formados, mejores servicios, sin lugar a dudas. Nos vamos. Pablo, gracias. Un placer. Que te vaya bien, Maite. Nos vemos, Paco. Muchas gracias. Hasta otra. Y a ustedes les dejo ahora con la publicidad. Después tenemos que hablar de cooperativismo con el director de Urcacil. Hasta ahora.